Esta era es la cocina, sigue siendo la cocina. Y en general la casa está casi en las mismas condiciones en que yo la recuerdo de niño. Los pisos de cemento deben tener más de 50 años. Este es un baño que se hizo ya con posterioridad, cuando yo estaba un poquito más añejito, por utilizar un término muy común aquí en Arandas. Y en la parte de atrás había un colorín, y aquí veíamos, atrás de lo que era la barda que ahora en la que se puso el baño, veíamos un colorín con las cuentas rojas características de estas plantas. Esto, como es ahora, era un patio lleno de macetas, atiborrado de macetas, que mi madre por las mañanas regaba cantando alguna canción ranchera, y embarazada, porque mi madre siempre estuvo embarazada, al menos es como yo la recuerdo, embarazada siempre, siempre chiqueándonos, siempre apoyándonos, siempre dándonos lo mejor de ella para tratar de hacernos crecer en la vida. Gracias por permitirme compartir estos recuerdos que para mí son muy importantes. Gracias por estar aquí, por venir a lo que fue mi casa, a lo que sigue siendo mi casa, porque las personas que lo habitan siempre han sido buenos amigos y me permiten, cuando tengo la inquietud de venir para habitar de nuevo los sueños que tuve en mi niñez, me permiten entrar, me permiten platicar, me permiten estar en los espacios que me vieron crecer cuando era un mocoso, cuando era un muchacho que jugaba con la corriente de la lluvia que pasaba por este callejón. Estudié para abogado, pero cuando caminaba en estos lugares nunca creí que pudiera llegar a ser abogado y posteriormente escritor. Sí me esforzaba lo más que podía para tratar de superarme en todos los días. Yo recuerdo que hacía mis tareas de la escuela en una bombilla de petróleo y con mucha frecuencia. Después de varias horas me dolían los ojos porque la luz era muy tenue, era muy parpadeante, era una luz muy mala. Pero esto me hacía hacer las cosas con más coraje, con más ánimo. Y yo venía, cada semana cuando venía el sacerdote, venía a misa a esta capilla, y esto era un salón de clases. Ahora es un pequeño portal, ya lo veo con bóveda. Este portal tenía techos de carrizo, tenía techos de teja, y aquí en la parte en donde está esta banca había dos piedras, una en cada lado, y un tronco brilloso de mugre sobre mugre, en el que nos sentábamos los alumnos con nuestro cuaderno en las rodillas, y era como escuchábamos las lecciones de nuestro maestro. También sucede que pues no teníamos mucho que hacer, lo único que traíamos a la escuela era un cuaderno y medio lápiz. No teníamos ni siquiera para un lápiz completo para cada uno de mis hermanos. Recuerdo que mi padre compraba lápices, los partía por mitad y nos daba medio lápiz a cada uno para que viniésemos a la escuela. En este lugar aprendí las primeras letras,
aprendí a pronunciar sílabas, aprendí a leer, y después de haber hecho aquí el primer año de primaria, de aprender sumas y restas, estuve en algunas otras escuelas en Arandas, ya en la población, aprendiendo también las materias básicas que se dan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Cuando yo me fui a Guadalajara para tratar de superarme, con el ánimo y con el sueño de superarme, estudié en la Universidad de Guadalajara. Llegando allá, llegué a una casa de asistencia de frailes franciscanos porque no teníamos medios para poder llegar a alguna casa que nos cobrasen renta o llegar a algún lugar, alguna casa de asistencia que no fuese religiosa. Esa casa de asistencia, que fue la casa Fray Juan Duns Escoto, fue para mí importantísima. Recuerdo que los domingos no abrían la cocina, no nos daban de comer y nosotros nos quedábamos, algunos de los estudiantes más pobres, nos quedábamos ahí y hacíamos alguna fritanga con una estufa de resistencia para que nos saliera más barato. Recuerdo que, por ejemplo, que hacíamos soya, la poníamos a remojar y luego poníamos jitomate y cebolla y la preparábamos para que nos saliera más barato, algunos de los que nos quedábamos cada fin de semana. Así fue como con trabajos, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación también, hay que decirlo, pero también con mucho coraje por tratar de superar las condiciones adversas que siempre tuve en esta comunidad. Fue que me hice primero abogado y casi simultáneamente escritor. Estuve estudiando escritura creativa y escribiendo algunos libros durante los últimos 30 años. Ahora soy autor de 7 libros ya publicados y están por salir un par de libros más que espero salgan a finales, uno a finales de este mes y otro el año que viene, pero ahora sí siento que venir a caminar por los lugares que caminé entonces, esto que ahora es un piso de cemento, antes era un piso de tierra en el que nos hacíamos bolita en aquel rincón y en otro lugar que había aquí, algunas piedras aisladas o algunas tarimas para que se sentaran los alumnos. Nunca tuvimos, mientras estuve yo en esta escuela, mesabancos, nunca tuvimos cosas para poder facilitar la enseñanza para los maestros. Ellos venían y en un pizarrón que sacaban de la parte de atrás de este portalón que era entonces, de esta especie de tejabán, hay que decirlo, era un tejabán nada más. Sacaban el pizarrón, lo colgaban en algún lugar en donde pudiésemos verlo los alumnos y ahí se ponían a escribir números para enseñarnos a sumar, a restar, a multiplicar, lo elemental. Este fue el camino real. Esto no estaba empedrado, era pura tierra. Aquí se venían las corrientes de agua y desembocaban allá en lo que está la casa en la que viví, en la que gasté mi niñez. Este piso que aquí tenemos de cemento era pura tierra entonces, y ahora, aunque se ve modificado, sigue siendo parte de mis recuerdos, sigue siendo parte de lo que tengo en el pecho, de lo que soy yo mismo. Creo que este rancho de San Francisco
sigue siendo un fragmento de mí. Yo soy un fragmento de este rancho porque aquí es en donde yo me crié, es el lugar en donde mi abuelo, en una de las piedras que había entonces a la altura de aquellas bardas, se sentaba para recibir los rayos del sol, y allí en el camino, entre la tierra, mi padre se hincaba frente a él, se quitaba su sombrero y le pedía la bendición. Fueron imágenes que a mí se me quedaron por toda la vida, que las sigo teniendo en la cabeza como una bala loca, que no me dejan, que están conmigo y que son parte de mí. Mi abuelo era muy generoso, tenía pocos medios también. Mi abuelo nunca fue un hombre adinerado, como no lo fue mi padre, y en ocasiones sacaba su paliacate, desanudaba una de las esquinas y nos daba 20 centavos. Con eso nos mataba de alegría, porque nos daba la posibilidad de ir a un tendajón que estaba aquí al lado, en el camino que sigue, que atendía a un señor de nombre Nicho Varela y su mujer Chita, que era la señora que ponía las inyecciones en toda esta ranchería. Todo eso sigue siendo parte de mis vivencias más íntimas, sigue siendo parte de mí. Por eso digo que sigo siendo parte de este rancho, de esta comunidad que me vio cuando caminaba sin guaraches, sin zapatos, sin nada absolutamente, con medio lápiz y un cuaderno para sentarme en un tronco que había suspendido en 2 piedras para que nos enseñaran las primeras letras en esta escuela. Este árbol tiene, creo, más de 50 años. Yo recuerdo cuando caminaba por este camino rumbo a Arandas o de Arandas hacia San Francisco, llegué a sentarme aquí cuando era más pequeño y cuando el árbol era menos adulto, cuando era menos seco. Nunca pensé entonces que para mí fuera tan importante este camino y esta comunidad de San Francisco y en general Arandas, mi Arandas, la tierra roja de Arandas. Estos libros que tengo aquí son libros que fui haciendo de alguna manera por la inquietud que siempre tuve de superarme. Este es un primer libro que publiqué hace ahora cerca de 25 años. Luego publiqué otro libro que se llamó Plaga de la Tierra. Este lo publicó el SECALA, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Con posterioridad publiqué un libro, El Hilo Negro, y así estuve sacando lo que yo consideré que podían ser experiencias para compartir con la gente, y estuve publicando otros muchos libros que ahora están corriendo por ahí en las librerías. En aquella ocasión, cuando yo era niño, o en aquellas ocasiones, en aquellos días, yo no pensaba que fuera a regresar algún día a esta comunidad. Es más, cuando yo me fui a estudiar a Guadalajara, me dije que me iba en definitiva de Arandas, pero Arandas fue creciendo dentro de mí, se fue haciendo presente. En muchas ocasiones tuve sueños en los que me vi en Arandas, en los que volví a caminar en estos caminos, en esta comunidad, entre la tierra del camino real que llevaba a San Francisco
y me dije que valía la pena regresar a Arandas, porque aquí en alguno de estos potreros es probable que mi padre haya tirado mi ombligo o lo haya enterrado. No sé, algo tiene el agua de Arandas, algo tiene la gente de Arandas, algo tiene que lo hace regresar a uno siempre.